Una mesera logró que la hija silenciosa de un hombre comiera cuando nadie más pudo. El jefe de la mafia la contrató de inmediato, sin saber que su difunto padre y su esposa muerta compartían un secreto que los conectaba a todos. Sofía Martínez limpiaba la mesa 7 por tercera vez en esa hora, con las manos temblándole ligeramente mientras miraba hacia el cubículo de la esquina. La niña estaba sentada allí como una muñeca de porcelana, perfectamente quieta, perfectamente silenciosa, perfectamente ajena al mundo que la rodeaba. «Ni lo intentes», susurró María, la mesera veterana, sujetando el codo de Sofía justo cuando ella alcanzaba una servilleta nueva. «Esa es Laia Moretti, la hija del jefe. 3 niñeras han renunciado este mes. No come para nadie». Sofía llevaba solo 2 semanas trabajando en la Vigna, pero ya había aprendido las reglas no dichas. No hagas preguntas. No hagas contacto visual con los hombres de trajes oscuros que ocupaban las mesas del fondo. Y absolutamente bajo ninguna circunstancia te acerques a la hija de Adrien Moretti sin permiso explícito. Pero algo en la niña le jaló el pecho a Sofía, una punzada hueca que no podía explicar. Los rizos oscuros de Laia caían sobre su rostro mientras miraba el plato intacto de pasta primavera frente a ella. 6 años, quizás 7, suficiente edad para alimentarse sola. Sin embargo, se sentaba ahí como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», preguntó Sofía. La expresión de María se suavizó con lástima. «Desde que su madre murió. 8 meses ya. El señor Moretti la trae aquí todos los martes y jueves por la noche. Pide su platillo favorito. Nunca da un bocado». Las puertas de la cocina se abrieron de golpe y el gerente de Sofía, Vincent, salió con otro plato. Esta vez, pollo a la parmesana cortado en pedacitos perfectos. Se acercó a la mesa de Laia con los movimientos cuidadosos de alguien que se acerca a un animal salvaje. «Lila, cariño», dijo Vincent, con una voz inusualmente aguda y alegre. «Mira lo que el chef hizo especialmente para ti. Tu favorito. ¿Te acuerdas?». La niña ni siquiera parpadeó. Vincent dejó el plato, esperó un momento y luego se retiró con un suspiro derrotado. Al pasar junto a Sofía, murmuró: «El jefe está mirando desde arriba. Si no come esta noche, va a explotar». La mirada de Sofía subió hacia las ventanas oscurecidas de la oficina privada que daba al comedor. No podía ver a nadie, pero sentía el peso de la observación presionándole encima como algo físico. El restaurante zumbaba con conversaciones tranquilas, ese tipo de elegancia discreta que acompaña los manteles blancos y las botellas de vino de $100. Pero el cubículo de la esquina existía en su propio bolsillo de silencio, una burbuja de dolor que nadie se atrevía a romper. Sofía volvió a sus mesas, decidida a no meterse en nada. Ella tenía sus propios fantasmas que dejar atrás. 3 meses antes, había dejado Chicago con nada más que una bolsa y la vieja placa de policía de su padre, lo único que le quedaba de él. Se había prometido a sí misma un nuevo comienzo en Nueva York, una vida tranquila, sin complicaciones. Pero cuando miró de nuevo a Laia, los pequeños hombros de la niña estaban temblando. Los pies de Sofía se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. «Hola», dijo suavemente, deslizándose en el asiento frente a Laia. La cabeza de la niña se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Eran los ojos color café más profundos que Sofía había visto jamás, pozos de tristeza que ninguna niña de 6 años debería cargar. «¿Sabes qué creo yo?», continuó Sofía, tomando un tenedor y girándolo entre la pasta. «Creo que esta pasta está muy, muy sola. Mírala. Toda arreglada sin tener a dónde ir». Los labios de Laia se movieron apenas, casi como una sonrisa, pero no del todo. «Y estos tomatitos», dijo Sofía al pinchar uno con el tenedor. «Están prácticamente llorando. Esperaron todo el día para que alguien especial se los comiera, y ahora solo están aquí, enfriándose. Es bastante triste, ¿verdad?». La niña observaba a Sofía con una intensidad que le erizaba la piel. «Te voy a contar un secreto». Sofía se inclinó de manera conspiradora. «Cuando tenía tu edad, fingía que mi comida era mágica. Como que si me comía mis verduras, me daba superpoderes. ¿Quieres saber qué superpoder te da esta pasta?». La voz de Laia salió apenas como un susurro. Las primeras palabras que alguien le oía en semanas. «¿Cuál?». «El poder de hacer que las meseras dejen de preocuparse por ti,
dijo Sofía con una sonrisa suave. Porque honestamente, te he estado viendo desde allá, y estoy bastante preocupada. Pareces que te vendría bien una amiga. Algo cambió en la expresión de Laia. Una grieta en la armadura de silencio que había construido. Su pequeña mano se extendió, no hacia el tenedor, sino hacia los dedos de Sofía. El toque fue ligerísimo, tentativo, como probando si Sofía era real. ¿Te quedas?, preguntó Laia. ¿Mientras comes? Por supuesto. Sofía cargó el tenedor con pasta y lo sostuvo, sin presionar, solo ofreciendo. Por un largo momento, nada pasó. Luego, lentamente, Laia se inclinó y abrió la boca. El restaurante no se detuvo. Las conversaciones no pausaron, pero Sofía sintió el cambio de todos modos, como si todo el lugar acabara de exhalar después de meses conteniendo la respiración. Laia masticó lentamente, sin dejar de mirar el rostro de Sofía. ¿Bueno?, preguntó Sofía. Una pequeña inclinación. ¿Quieres otro? Otro movimiento de cabeza. Continuaron así, Sofía alimentando a Laia con pequeños bocados mientras hablaba de cosas sin importancia. El clima, la nube con forma graciosa que había visto esa mañana, un gato callejero que vivía en el callejón detrás de su edificio. Laia no decía mucho, pero escuchaba. Y lo más importante, comía. Sofía no notó la sombra que cayó sobre su mesa hasta que una voz profunda cortó su burbuja. ¿Quién diablos eres tú? Ella levantó la vista hacia el rostro de Adrien Moretti y se quedó sin aliento. Era más joven de lo que esperaba, quizá finales de los 30, con rasgos afilados como tallados en mármol. Su traje estaba impecable, su cabello oscuro peinado hacia atrás, pero eran sus ojos los que la mantenían inmóvil, grises como nubes de tormenta y el doble de peligrosos. Yo soy Sofía. Trabajo aquí. Solo estaba. Papi. La voz de Laia sonó clara y brillante. Ella es mi amiga Sofía. Ella hizo que la pasta ya no estuviera sola. La expresión de Adrien no se suavizó, pero algo destelló detrás de sus ojos. Sorpresa, tal vez. O incredulidad. Su mirada pasó de Sofía a su hija, notando el plato medio vacío, la pequeña sonrisa en el rostro de Laia. Comió, dijo en voz baja, como confirmando un milagro. Sí, respondió Sofía, retirando con cuidado su mano de la de Laia y poniéndose de pie. Debería volver al trabajo. No, dijo Adrien con brusquedad, y luego más controlado. Quédate, por favor. No era una petición. Sofía volvió a sentarse, muy consciente de todos los ojos que ahora observaban su rincón. Adrien se mantuvo de pie, su presencia una muralla de intensidad contenida. Lila, dijo suavemente, ¿por qué no terminas tu cena? Necesito hablar con Sofía un momento. No te vayas lejos, dijo Laia, aferrándose a la manga de Sofía. Te lo prometo, susurró Sofía, aunque su instinto le gritaba que corriera. Adrien señaló las escaleras que conducían a su oficina, y Sofía supo que no tenía más opción que seguirlo. Al ponerse de pie, María le lanzó una mirada desde el otro lado del salón, mezcla de asombro y terror. Sofía subió las escaleras con piernas inestables, sintiendo el peso de la atención de Adrien Moretti en su espalda como el cañón de un arma cargada. Fuera lo que fuera que pasara después, sabía una cosa con absoluta certeza. Su vida tranquila acababa de terminar. La oficina no era nada de lo que Sofía imaginó. Pensó en cuero oscuro, humo de cigarro, quizá un arma exhibida casualmente sobre el escritorio. Todos los clichés de las películas de mafia. En cambio, encontró ventanales de piso a techo que daban al restaurante, muebles modernos en tonos grises y fotografías. Tantas fotografías. Laia en la playa. Laia soplando velitas. Laia durmiendo con un conejo de peluche abrazado al pecho. Y en el fondo de cada foto, apenas visible pero siempre presente, una mujer de ojos amables y los mismos rizos oscuros de Laia. Siéntate, dijo Adrien, cerrando la puerta detrás de ellos. Sofía se acomodó al borde de una silla, con las manos entrelazadas en su regazo para ocultar su temblor. A través de la ventana, podía ver a Laia todavía comiendo, vigilada por Vincent, que parecía listo para desmayarse del estrés. Adrien no se sentó. Permaneció de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, estudiando a su hija con una expresión que Sofía no podía descifrar. Cuando habló por fin, su voz era más baja que antes.
cansada de un modo que calaba hasta los huesos. 8 meses, dijo. 8 meses de doctores, psicólogos infantiles, especialistas de Boston y Filadelfia. Todos con teorías. Trauma, depresión, mutismo selectivo. Lanzaban diagnósticos como confeti y no lograban nada. Se volvió hacia Sophie, y la intensidad de sus ojos grises hizo que ella quisiera encogerse en la silla. Y luego tú, una mesera que lleva aquí 2 semanas, logras que coma en 5 minutos. Así que te lo voy a preguntar de nuevo, con más claridad esta vez. ¿Quién diablos eres tú? Nadie, dijo Sophie rápidamente. Solo, soy buena con los niños. Solía ser voluntaria en un centro juvenil en Chicago antes de mudarme aquí. A veces los niños solo necesitan a alguien que no los trate como si estuvieran rotos. Los ojos de Adrien se entrecerraron. ¿Por qué te fuiste? La pregunta se sintió como una trampa, pero Sophie se obligó a sostener su mirada. Razones personales. Cosas de familia. Necesitaba un nuevo comienzo. Cosas de familia, repitió él, probando la vaguedad de su respuesta. Y elegiste Nueva York. Ciudad cara para empezar de cero. ¿Cómo terminaste específicamente en mi restaurante? Apliqué a 20 lugares. Ustedes fueron los primeros en llamar. Era la verdad, pero incluso para sus propios oídos sonó ensayada. Adrien se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta. La abrió, revisando contenido que Sophie no podía ver. Sophie Martínez, 28 años, sin antecedentes penales. Referencias de 3 restaurantes en Chicago, todas excelentes. Viviste en la misma dirección por 6 años antes de mudarte de repente hace 3 meses. Levantó la mirada. Tu padre era policía. Murió en cumplimiento del deber cuando tenías 17. La sangre de Sophie se volvió hielo. ¿Cómo? Yo sé todo sobre todos los que trabajan para mí, interrumpió Adrien. No es personal. Es supervivencia. Cerró la carpeta, pero su expresión había cambiado. Menos sospechosa, más calculadora. La hija de un policía. Eso es interesante. Fue hace mucho, dijo Sophie con la garganta apretada. No me define. La muerte siempre nos define, dijo Adrien, mirando de nuevo a Laia. Queramos o no. El silencio se extendió entre ellos, pesado con un duelo compartido que ninguno quería reconocer. Sophie pensó en su padre. En cómo solía hacerla reír fingiendo que los vegetales eran pequeños alienígenas invadiendo su plato. El mismo juego tonto que acababa de jugar con Laia. Mi esposa murió en un accidente automovilístico, dijo Adrien de pronto. El 15 de marzo. Laia iba en el auto también. Salió sin un rasguño, pero no ha sido la misma desde entonces. No quiere hablar del tema. No habla mucho de nada, en realidad. Hasta esta noche. El pecho de Sophie se apretó. Lo siento. No lo sientas. Sé útil. Adrien cruzó los brazos, su actitud empresarial regresando de golpe. A partir de mañana, tienes una asignación especial. Irás a mi casa todas las mañanas a las 8. Desayunarás con Laia. Te quedarás hasta el almuerzo. Te asegurarás de que coma. Serás bien compensada. El triple de tu salario actual. Señor Moretti, no creo que... No es una petición, señorita Martínez. Su voz se endureció. Mi hija conectó contigo de una manera en la que no ha conectado con nadie desde que su madre murió. No lo entiendo, y francamente, me inquieta. Pero voy a usar cualquier herramienta que tenga para ayudarla a sanar. Y tú eres una herramienta que pienso usar. La franqueza debería haberla ofendido, pero Sophie entendió lo que él no decía. Esto era desesperación disfrazada de orden. ¿Y si digo que no? La sonrisa de Adrien fue fría. No lo harás porque, a pesar de lo que sea que te hizo huir de Chicago, a pesar de los secretos que cargas, te importa mi hija. Lo vi en tu cara allá abajo. No te alejarás de una niña que te necesita. Tenía razón, y ambos lo sabían. Bien, dijo Sophie, pero tengo condiciones. Laia no es un proyecto. Es una niña que perdió a su madre. Si voy a ayudarla, me dejas hacerlo a mi manera. Sin doctores observándonos. No. Sin presión. Puede ser una niña, no una paciente. Por primera vez desde que entró a la oficina, la expresión de Adrien se suavizó, apenas,
como hielo resquebrajándose bajo presión. Trato hecho. Cuando Sophie se levantó para irse, la voz de Adrien la detuvo en la puerta. Señorita Martínez, eso que hiciste allá abajo, hacerla sonreír. No dejes de hacerlo. Cueste lo que cueste, necesites lo que necesites, no pares. Sophie asintió, sin confiar en su voz. Al bajar las escaleras, encontró la mirada preocupada de María y el rostro pálido de Vincent. El resto del personal la veía como si acabara de firmar un contrato con el diablo. Quizá lo había hecho. Pero cuando Laya la vio y se iluminó con la primera sonrisa genuina que Sophie le había visto, supo que no podía irse, aunque cada instinto le dijera que debía hacerlo. La mansión de los Moretti estaba detrás de unas rejas de hierro que parecían más adecuadas para una fortaleza que para un hogar. Sophie presionó el botón del intercomunicador exactamente a las 7:55 de la mañana, con el estómago revuelto por una ansiedad que no podía nombrar del todo. ¿Nombre? Crujió una voz por el altavoz. Sophie Martínez. El señor Moretti me espera. Las rejas se abrieron con un gemido mecánico, revelando un camino serpenteante rodeado de arbustos perfectamente podados. El onda de 10 años de Sophie se veía patéticamente fuera de lugar mientras avanzaba junto a fuentes de mármol y jardines cuidados que probablemente costaban más que su salario anual. La mansión era impresionante, con columnas blancas y ventanas altas que reflejaban el sol de la mañana. Pero había algo hueco en su belleza, como un pastel de boda olvidado demasiado tiempo, bonito por fuera, rancio por dentro. 2 guardias de seguridad flanqueaban la entrada principal. No sonrieron cuando Sophie se acercó, solo la observaron con los ojos planos y calculadores de hombres pagados para no confiar en nadie. Brazos abiertos, dijo el más alto. Sophie obedeció, dejándolo pasar el detector de metales por su cuerpo mientras el otro revisaba su bolso con precisión meticulosa. Le confiscaron el teléfono protocolo de seguridad y le entregaron una identificación de visitante que se sentía más como un dispositivo de rastreo. Directo por el pasillo principal. Alguien la recibirá, dijo el primer guardia, devolviéndole el bolso vacío. La puerta principal se abrió a un vestíbulo que dejó sin aliento a Sophie. Una araña de cristal del tamaño de su apartamento colgaba de un techo pintado con frescos clásicos. El piso de mármol pulido reflejaba su rostro nervioso. Una escalera majestuosa subía y se dividía en 2 direcciones en un descanso dominado por un enorme cuadro al óleo. Los pies de Sophie la llevaron más cerca sin pensarlo. La mujer del retrato era hermosa, no de la manera artificial de las portadas de revistas, sino con la calidez de quien ha vivido con alegría y risas. Llevaba un sencillo vestido azul, los rizos oscuros sueltos sobre los hombros, y sonreía como si guardara el mejor secreto del mundo. Una mano descansaba sobre su vientre embarazado. Esa es mi mami. Sophie giró para encontrar a Laya de pie al pie de la escalera, aún en pijama, rosa con conejitos impresos. Sus pies estaban descalzos, su cabello sin peinar, pero sus ojos brillaban con algo que Sophie no había visto la noche anterior. Esperanza. Es muy hermosa, dijo Sophie en voz baja. Daddy dice que me parezco a ella. Laya bajó los últimos escalones y deslizó su pequeña mano en la de Sophie. El gesto fue tan natural, tan confiado, que apretó la garganta de Sophie. Pero ya no recuerdo su cara. Solo la del cuadro. El peso de esa confesión, la manera casual en que Laya aceptaba esa pérdida terrible, golpeó a Sophie como un golpe físico. 8 meses. La madre de la niña llevaba muerta solo 8 meses, y ya su recuerdo vivo se desvanecía en arte. Sophie está aquí, anunció Laya de pronto, llena de emoción. Tiró de Sophie a través de pasillos llenos de más cuadros, más fotografías, más evidencia de una riqueza que no podía recuperar lo que realmente importaba. Pasaron un comedor formal puesto para 20 pero claramente sin uso. Motas de polvo danzaban en la luz. Una biblioteca con libros encuadernados en cuero organizados por color en vez de contenido, más decorativos que leídos. Todo estaba impecable y vacío, como un museo después de cerrar. ¿Dónde está todos?, preguntó Sophie. Daddy está en una llamada. Siempre está en llamadas. Laya la llevó por unas puertas francesas a un solario que por fin parecía pertenecer a una niña. Allí, la perfección se quebraba. Crayones regados en una mesa pequeña. Un rompecabezas a medio terminar en el piso. Libros infantiles apilados sin orden en un asiento junto a la ventana.
Un conejo de peluche, el mismo de la foto de arriba, sentado entre cojines como esperando. Aquí desayuno, anunció Laya, señalando la mesa. Pero casi siempre como sola. La señora Chun trae la comida, pero no se queda. Dice que tiene mucho trabajo. Como si la hubieran invocado, una mujer mayor con uniforme impecable apareció cargando una bandeja. La dejó sin decir palabra. Pan francés, frutas frescas, jugo de naranja, luego desapareció igual de rápido. La eficiencia era impresionante y profundamente triste. ¿La señora Chun habla contigo?, preguntó Sophie, tomando asiento. Laya negó con la cabeza, subiéndose a su silla. Nadie habla mucho ya. No desde que mami se fue. Se fue, no murió. Como si su madre hubiera salido un día y se le hubiera olvidado volver. Sophie cortó el pan francés en trocitos, viendo a Laya verla. Bueno, yo hablo mucho, a veces demasiado. Mi papá decía que podía hablarle a una pared y hacerla reír. ¿Tu papi también se fue? La pregunta era inocente, pero cortó hondo. Sí, cariño. Hace mucho tiempo. ¿Lo extrañas? Todos los días. Laya pensó en eso, luego tomó su tenedor. Entonces somos iguales. Las dos tenemos daddies que no están y mamis que extrañamos. Pausó, inclinando la cabeza. Excepto que tu daddy sí está. Solo que siempre está ocupado. Sí, dijo Sophie rápido, notando su error. Quise decir. Está bien. Laya tomó un bocado, masticando con reflexión. A veces finjo que mami solo se fue de viaje. Es más fácil que la verdad. A través de las ventanas del solario, Sophie podía ver los jardines, elaborados y sin vida, mantenidos por manos invisibles. Un columpio estaba a lo lejos, sus cadenas inmóviles. Ninguna risa infantil había perturbado ese lugar en meses. Sophie, dijo Laya con voz pequeña. ¿Te quedas todo el día, por favor? Sophie miró a esa niña que se le había aferrado con la desesperación de alguien que se está ahogando y sintió esa punzada familiar en el pecho. La misma que la había hecho huir de Chicago, de la tumba de su padre, de todo lo que conocía. Me quedaré todo el tiempo que me necesites, prometió. Desde lo profundo de la mansión, una puerta se cerró de golpe. Pasos resonaron en pasillos vacíos. Y Sophie no pudo quitarse la sensación de que acababa de entrar en una trampa hermosa. Los jardines eran menos hermosos de cerca, perfectos desde lejos. Pero cuando Sophie miraba realmente, veía las grietas. Zonas crecidas donde las hierbas rompían el paisajismo caro, rosas que florecían sin nadie que las apreciara. Laya había insistido en almorzar afuera, y Sophie aceptó, agradecida de escapar del silencio opresivo de la mansión. Se sentaron en una mesa de hierro forjado bajo un pórtico cubierto de glicinas, picando sándwiches que la señora Chun había entregado con su eficiencia habitual y silenciosa. ¿Te gusta aquí?, preguntó Laya de pronto, dejando caer la orilla del pan. Sophie eligió sus palabras con cuidado. Es muy grande. Eso no fue lo que pregunté. Los ojos de Laya, demasiado viejos para su rostro, estudiaban a Sophie con una percepción inquietante. Los amigos de Daddy dicen que nuestra casa es hermosa, pero nunca sonríen cuando lo dicen. Tú tampoco sonreíste. Creo, dijo Sophie despacio, que las casas solo son tan felices como la gente que vive en ellas. Laya asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Levantó a su conejo de peluche, al que llamaba el señor Op, y lo abrazó fuerte. ¿Has estado aquí antes? La pregunta vino de la nada, deteniendo el corazón de Sophie a medio latido. ¿Qué? No, hoy es mi primera vez. Oh, dijo Laya, ladeando la cabeza, la confusión cruzándole por la cara. Qué raro, porque te sientes como casa. Las palabras eran tan simples, tan inocentes, pero golpearon a Sophie como un tren. Abrió la boca para responder, pero nada salió. ¿Cómo explicar que ella sentía lo mismo? Ese reconocimiento extraño, como conocer a alguien de un sueño. Quizás solo tengo una de esas caras, logró decir Sophie, fingiendo ligereza. Laya no parecía convencida, pero lo dejó pasar, volviendo a la historia elaborada que le contaba al señor Op sobre sus aventuras en el jardín. Sophie intentó concentrarse en la charla infantil, pero su piel se erizaba. Miró hacia la mansión y vio movimiento en una ventana del segundo piso, una sombra retirándose del vidrio demasiado rápido.
Alguien las estaba observando, no Adrien. Él se había ido horas antes en una SUV negra rodeado de hombres de traje, apenas deteniéndose para besar la frente de Laia y recordarle a Sophie que la señora Chun tenía su número en caso de emergencias. El modo en que lo dijo dejaba claro que usarlo se consideraría un fracaso. No, era alguien más. Alguien que no quería ser visto. Laia, dijo Sophie casualmente. ¿Vive alguien más aquí además de ti y tu papá? La señora Chun y los guardias y Marco. Laia frunció la nariz. Amigo de Daddy, pero no es bueno como los otros amigos de Daddy. Mira a la gente raro. Un escalofrío recorrió la columna de Sophie. ¿Raro cómo? Como si quisiera verles adentro para saber si están mintiendo. Laia levantó la vista hacia Sophie, de pronto seria. Te ha estado viendo toda la mañana desde la ventana. Así que la niña también lo había notado. Sophie forzó su expresión a mantenerse neutral aunque su corazón corría. Quizá solo está asegurándose de que estés a salvo. Quizá. Pero Laia no sonaba convencida. Pasaron la tarde en el jardín, Sophie empujando a Laia en el columpio olvidado hasta que la risa de la niña sonó por fin genuina. Era la primera vez que Sophie la oía reír de verdad. No la sonrisa educada del restaurante, sino alegría real burbujeando desde algún lugar profundo. Por un momento, viendo los rizos oscuros de Laia volar en el viento, Sophie olvidó las sombras vigilantes y los hombres peligrosos. Olvidó sus propios secretos enterrados y simplemente estuvo presente con esa niña que la necesitaba. Pero el momento se quebró cuando una voz masculina cortó el aire de la tarde. Así que tú eres la milagrosa. Sophie detuvo el columpio y se giró para ver a un hombre acercándose desde la mansión. Era de unos 40 y tantos, corpulento como boxeador, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Llevaba un traje caro, pero su forma de moverse mostraba que la violencia debajo estaba apenas contenida. Soy Sophie, dijo ella con calma. ¿Y usted es? Marco Russo, asociado del señor Moretti. Se detuvo a unos pies de distancia, manos en los bolsillos, pero sus ojos no dejaban de moverse, catalogando, evaluando, midiendo amenazas. Manejo la seguridad de la familia. Entonces haces un gran trabajo, dijo Sophie, inyectando calidez falsa en su voz. Muy minucioso. Algo destelló en la expresión de Marco. ¿Diversión o molestia? Sophie no supo. Solo soy precavido. Adrien ha pasado por mucho. Lo último que necesita es que alguien se aproveche de la vulnerabilidad de su hija. La acusación quedó suspendida en el aire entre ellas, apenas velada. Yo nunca haría eso, empezó Sophie. Pero Marco levantó una mano. Todos dicen eso. Todos tienen buenas intenciones. Sonrió. Pero no le llegó a los ojos. Hasta que dejan de tenerlas. Llevo 15 años con la familia Moretti. Vi a Laia llegar a este mundo. Así que tendrás que perdonarme por ser protector. Marco. La voz de Laia fue aguda, enojada de una forma que Sophie nunca había escuchado. Deja de ser malo. Sophie es mi amiga. Claro que lo es, princesa. El tono de Marco se suavizó al dirigirse a la niña, revelando un afecto genuino debajo de la sospecha. Solo quiero asegurarme de que ella sepa lo importante que eres. Volvió a dirigir su atención a Sophie y la calidez desapareció. Revisamos tus antecedentes. Limpios como el agua, lo que en mi experiencia normalmente significa que alguien es muy bueno escondiendo cosas. El pulso de Sophie martilló, pero mantuvo la expresión tranquila. ¿O significa que soy exactamente quien digo ser? Alguien que necesitaba un trabajo y lo consiguió. Quizá. Marco sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y se la tendió. Pero voy a seguir investigando de todos modos. Es mi trabajo. Y si encuentro algo que Adrien deba saber, se lo diré. Advertencia justa. Sophie tomó la tarjeta con dedos firmes, aunque por dentro estaba gritando. Esto. Marco asintió, le dio a Laia una última sonrisa genuina y luego se dirigió de regreso hacia la mansión. Sophie lo observó alejarse, la mente acelerada. ¿Qué encontraría? La muerte de su padre era un registro público. Un policía héroe muerto durante un incidente relacionado con una pandilla hacía 11 años. La historia oficial, pero la verdad, las partes enterradas en archivos sellados y conversaciones susurradas, era algo completamente distinto. No te preocupes por Marco, dijo Laia,
recuperando la atención de Sophie. Actúa como si diera miedo, pero papi dice que es porque se preocupa demasiado. Sophie se arrodilló junto al columpio, encontrando los ojos de Laia. Tiene razón en protegerte, pero no de ti, insistió Laia, tomando la cara de Sophie entre sus pequeñas manos con una intensidad sorprendente. Estás a salvo. Yo sé que lo estás. Sophie deseó poder creerlo. Mientras caminaban de regreso a la mansión tomadas de la mano, Sophie sintió los ojos de Marco sobre ellas desde algún lugar arriba. No levantó la vista, no reconoció el escrutinio, pero sabía con creciente certeza que su tiempo allí estaba contado. Y cuando la verdad saliera a la luz, como siempre pasaba, no estaba segura de quién sobreviviría a la explosión. Sophie despertó gritando. Sus sábanas estaban empapadas en sudor, el corazón golpeando tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Por un momento, no sabía dónde estaba. No podía separar la pesadilla de la realidad. Fuego. Estaba rodeada de fuego. El olor a metal quemado y gasolina le llenó la nariz. Aunque su pequeño estudio estaba frío y oscuro, sus manos temblaban mientras alcanzaba la lámpara, inundando la habitación con una luz dura que no lograba disipar las imágenes grabadas en su mente. Un auto negro, volteado, las llamas lamiendo las ventanas, gritos. Alguien estaba gritando, la voz de un hombre, ronca y desesperada. «Salva al niño. Por favor, salva al niño». Y luego llanto, el quejido agudo de un bebé, apenas audible por encima del rugido del fuego y el chillido de las sirenas acercándose. Sophie presionó las palmas contra sus ojos, tratando de obligar a los fragmentos a regresar al rincón oscuro de su mente del que habían escapado. Ya había tenido esta pesadilla antes, variaciones de ella. Destellos aleatorios que se sentían como recuerdos, pero no podían serlo. Tenía 17 cuando su padre murió. No había estado presente en algún accidente automovilístico con un vehículo ardiendo y un bebé llorando. Pero los sueños habían empeorado desde que comenzó a trabajar en la Vigna. Más vívidos, más específicos, más reales. Tomó su teléfono del buró. 3:47 de la mañana y en unas horas tendría que estar de nuevo en la mansión Moretti, sonriendo y estable y confiable. Todo lo que Marco sospechaba que no era. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas y el doble de mensajes, todos del mismo número de Chicago. Su tío Ray lo había estado ignorando por semanas, pero sus mensajes eran cada vez más urgentes. «Sophie, llámame. Es importante. Encontré algo entre las cosas de tu padre. Necesitas ver esto. ¿Por qué te fuiste realmente de Chicago? ¿De qué estás huyendo?» Ella borró los mensajes sin leer el resto y apagó su teléfono. Dormir ya era imposible. Sophie se envolvió en la vieja chaqueta policial de su padre, lo único que había tomado del apartamento después del funeral, y se acercó a la ventana. Su vecindario estaba silencioso a esa hora, solo pasaba un taxi ocasional y el brillo de una bodega abierta 24 horas en la esquina. Tenía 10 años cuando las pesadillas comenzaron. Imágenes desconectadas que su padre descartó como una imaginación activa. Él se sentaba con ella, le acariciaba el cabello y le contaba historias hasta que se volvía a dormir. Pero a veces, en esos momentos entre el sueño y la vigilia, veía una expresión extraña en su rostro, como si supiera algo que no podía decir. Después de que murió, los sueños desaparecieron. Por años, nada hasta ahora. Sophie se movió hacia el pequeño escritorio empujado contra la pared y abrió el cajón inferior. Debajo de cuentas viejas y menús de comida encontró lo que buscaba. La caja con las cosas de su padre que había rescatado antes de que su capitán limpiara su escritorio. Su placa, algunas fotos, reconocimientos y una pequeña libreta de cuero llena de su apretada letra. Intentó leerla una vez, justo después de su muerte, pero las entradas eran crípticas. Fechas, nombres, referencias codificadas que no podía entender. La escritura desesperada de un hombre que sabía que quizá no viviría para explicar. Ahora, con las manos aún temblando por la pesadilla, Sophie hojeó las páginas con nuevos ojos. La mayoría seguía siendo incomprensible, pero una entrada la dejó helada. 15 de marzo de 2019. Detalle de protección. Familia de alto riesgo. Esposa embarazada. Él dice que vienen por él. Quiere desaparecer. No puedo dejar que lo haga. Aún no. Necesito más evidencia. Dios me perdone si algo pasa.
15 de marzo, la misma fecha en que Adrien dijo que su esposa murió. La sangre de Sophie se volvió hielo. Pasó las páginas buscando más entradas, pero las siguientes estaban arrancadas, los bordes irregulares mostrando donde alguien las había desprendido. La última entrada tenía fecha 18 de marzo de 2019. Estaba equivocado. Muy equivocado. El bebé sobrevivió. Gracias a Dios el bebé sobrevivió. Pero yo no puedo. La frase terminó abrupta, sin terminar. 3 días después, su padre estaba muerto. Disparo durante lo que oficialmente se declaró una emboscada relacionada con una pandilla durante una patrulla rutinaria. Pero él no estaba de patrulla. Estaba de licencia, supuestamente visitando a familia en Wisconsin. Sophie tenía 17 y se ahogaba en dolor, demasiado destrozada para cuestionar las inconsistencias. Ahora sentada en la oscuridad con piezas de un rompecabezas que no quería resolver. Todo se sentía diferente. El bebé sobrevivió. Laia tenía 8 meses cuando su madre murió, lo que significaba que había estado en el auto durante el accidente. El accidente del 15 de marzo de 2019, la misma noche en que el padre de Sophie trabajaba en el detalle de protección. Su departamento de pronto se sintió demasiado pequeño, las paredes cerrándose. Sophie guardó la libreta en el cajón y caminó nerviosa, intentando pensar a través del pánico que le raspaba la garganta. Esto era coincidencia. Tenía que serlo. Miles de personas morían en Nueva York cada año. Los accidentes de auto pasaban siempre. Y detalle de protección. Su padre había hecho docenas. Pero incluso mientras trataba de racionalizar, sabía que se mentía. Los sueños no eran aleatorios. La forma en que Laia había dicho te sientes como casa no era casualidad. Y el auto en llamas en sus pesadillas, el que no podía recordar porque no había estado allí, coincidía demasiado con la muerte de la madre de Laia. Sophie volvió a la ventana, viendo el amanecer asomar sobre la ciudad. En unas horas regresaría a esa mansión. Sonreiría y jugaría y le daría desayuno a Laia como si nada estuviera mal. Pero todo estaba mal. Su padre había estado conectado a los Moretti. Había estado allí la noche que la madre de Laia murió y luego él murió también, 3 días después, con páginas arrancadas y frases sin terminar como su único legado. Lo que fuera que Adrien escondía sobre la muerte de su esposa, los secretos que Marco buscaba, Sophie estaba de alguna forma enredada en todo. Y el hombre que firmaba sus cheques podría ser el mismo responsable de dejarla huérfana. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje del tío Ray que debió llegar antes de que apagara el celular. Tu padre no murió en un tiroteo con una pandilla. Murió protegiendo a alguien. Y creo que tú ya sabes a quién. Las manos de Sophie temblaron mientras lo leía una y otra vez. Afuera, la ciudad despertó indiferente al hecho de que su mundo acababa de girar sobre su eje. Tenía que volver a esa mansión. Tenía que mirar a Adrien a los ojos y fingir que no sospechaba nada. Tenía que seguir jugando este juego hasta entender las reglas, incluso si la mataba. Sophie pasó el día en piloto automático. Desayuno con Laia, almuerzo en el jardín, una tarde de libros para colorear y fiestas de té imaginarias. Sonrió en los momentos correctos, rió cuando se esperaba y enterró las preguntas que gritaban bajo capas de normalidad forzada. Pero sus manos temblaron cada vez que veía el retrato de la difunta esposa de Adrien. Al caer la tarde, cuando Adrien aún no había regresado y la señora Chun se había desvanecido en alguna parte de la mansión, Sophie se encontró sola con Laia en la habitación de la niña. La habitación contrastaba drásticamente con el resto de la casa, realmente vivida, con juguetes esparcidos por la alfombra y dibujos pegados en las paredes. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta de peluches que Laia había presentado uno por uno, con nombres y elaboradas historias. ¿Te quedarías hasta que me duerma?, preguntó Laia, ya en pijama cubierta de estrellas. Claro, dijo Sophie, acomodando las cobijas. Pero 1 hora después, Laia seguía despierta, mirando el techo con esa tristeza demasiado adulta. ¿No puedes dormir?, preguntó Sophie. Sigo pensando en mi mami. La voz de Laia era pequeña en la oscuridad. A veces trato muy fuerte de recordar su voz, pero no puedo. Se fue. El pecho de Sophie se apretó. Conocía ese dolor. La forma en que la memoria se desvanecía, dejando solo la ausencia. ¿Qué te ayuda a dormir en casa?, preguntó Sophie. Nada. Ya no.
Laia se volteó hacia ella. Mami solía cantarme, pero no recuerdo las canciones. Sofía recorrió la habitación con la mirada buscando algo que pudiera consolarla. Sus ojos encontraron un estante cerca de la ventana, lleno de libros y adornos. Entre ellos, algo reflejó la luz. Una pequeña caja de música adornada con una bailarina congelada en medio giro. ¿Y eso?, señaló Sofía. Laia siguió su mirada y negó con la cabeza. Está rota desde hace mucho. Ya no toca. Pero Sofía ya se movía hacia ella, guiada por un instinto que no podía nombrar. Tomó la caja. Era más pesada de lo que esperaba, de madera oscura con incrustaciones plateadas. Sus dedos encontraron la llave en la parte inferior y antes de poder pensarlo 2 veces, la giró. Clic, clic, clic. El mecanismo enganchó y de pronto la habitación se llenó con una melodía delicada, suave y melancólica, el tipo de canción de cuna que se sentía más antigua que la memoria. La bailarina comenzó a girar, su pequeño rostro pintado sereno. Sofía se congeló. Conocía la canción. No como se conoce algo que se escucha en la radio o en un concierto. La conocía como conoces tu propio latido. Íntima e innegable. La melodía la envolvió como un abrazo familiar. Y de pronto estaba tarareando, las notas saliendo automáticamente desde algún lugar profundo dentro de ella. Sofía. La voz de Laia sonaba extraña, casi asustada. ¿Cómo conoces esa canción? El tarareo de Sofía se detuvo de golpe. Miró la caja de música en sus manos, su mente acelerada. No lo sé. Nunca la había escuchado. Si la has escuchado, susurró Laia, incorporándose en la cama. Sus ojos estaban enormes en la luz tenue. Esa es la canción de papá. Mamá solía tocarla todas las noches antes de dormir. Decía que era especial, que la mamá de papá se la había dado. La habitación dio vueltas. Sofía dejó con cuidado la caja de música en el buró, pero la melodía continuó, cada nota clavándose como astillas en su cerebro. Eso es imposible, dijo Sofía más para sí misma que para Laia. No podría conocer esta canción. Nunca hay pasos en el pasillo. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Adrien quedó congelado en el umbral. Su saco había desaparecido, su corbata estaba floja y su rostro se había puesto completamente pálido. Miraba la caja de música como si estuviera viendo un fantasma. ¿Dónde conseguiste eso? Su voz apenas era un susurro, pero cargaba el peso de un terremoto. Estaba en el estante de Laia, dijo Sofía rápido. Yo solo creí que esa caja de música estaba destruida. Adrien entró en la habitación, sus movimientos cuidadosos, controlados, como si se acercara a una bomba. Estaba en el auto la noche en que María murió. Dijeron que nada sobrevivió al fuego. El fuego. La pesadilla de Sofía volvió de golpe. Llamas, gritos, un bebé llorando. Pero está aquí, dijo Laia, confundida por la reacción de su padre. Ha estado aquí desde siempre, papá. En mi estante. Adrien llegó al buró y levantó la caja de música con manos temblorosas. La melodía ya terminaba, el giro de la bailarina desacelerando. Le dio la vuelta, examinando cada detalle, y Sofía vio el momento en que confirmó lo que ya sabía. Esta es, exhaló. El grabado. Mira, señaló el diminuto texto tallado en la parte inferior. Para María, quien baila en mis sueños. La canción terminó. La bailarina se detuvo a mitad de giro. Los ojos grises de Adrien se levantaron hacia el rostro de Sofía y lo que vio ahí la aterrorizó. Sospecha, confusión y algo más oscuro. Algo peligroso. ¿Cómo conocías la canción?, preguntó, su voz mortalmente tranquila. Mi madre trajo esa caja de música de Italia hace 50 años. Es única. La melodía fue compuesta por mi abuelo. No hay grabaciones, ni otra copia. Así que dime, Sofía, ¿cómo conocías la canción? Yo no. No lo sé. La voz de Sofía falló. Porque sí la había conocido. La había tarareado a la perfección. Cada nota en su lugar. Papá, la estás asustando, dijo Laia, bajando de la cama para ponerse entre ellos. Pero Adrien ya no miraba a su hija. Miraba a Sofía como si acabara de revelarse como algo no humano. Necesito la verdad, dijo en voz baja. Ahora, ¿quién te envió? ¿Qué estás haciendo realmente aquí? Nadie me envió, insistió Sofía,
retrocediendo hacia la puerta. Te juro que no entiendo nada de esto. Entonces, ¿cómo explicas la caja de música? Se destruyó hace 8 meses y ahora de repente está aquí. Y tú, se detuvo, mandíbula apretada. Conocías la canción. La canción de mi esposa. La que tocaba todas las noches. La espalda de Sophie chocó con la pared. No tenía explicación. No había forma racional de entender lo que acababa de pasar. La caja de música debería haberse destruido. Ella no debería conocer la melodía. Nada de esto era posible. A menos que sus pesadillas no fueran sueños. Señor Moretti, dijo con cuidado. Creo que necesitamos hablar sobre el accidente de su esposa. Sobre lo que realmente pasó esa noche. ¿Qué sabes de esa noche? La mano de Adrien se movió a su cintura, a donde Sophie comprendió con terror helado que probablemente llevaba un arma. Sé que mi padre estuvo ahí, susurró Sophie. Sé que murió 3 días después. Y sé que hay una conexión entre nosotros que ninguno de los dos entiende aún. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con implicaciones que ninguno quería enfrentar. Laia miró entre ellos, su pequeño rostro confundido y asustado. Sophie, papá, ¿qué está pasando? Pero ninguno de los adultos pudo responder porque la verdad comenzaba a salir de su tumba, y estaba hambrienta. El despacho de Adrien no era como su oficina en el restaurante. Este era su espacio real. Paneles de madera oscura, sillones de cuero desgastados por el uso y un enorme escritorio cubierto de papeles y fotografías. Las paredes estaban llenas de libros que realmente parecían leídos, sus lomos doblados y gastados. Había enviado a Laia de regreso a la cama con la señora Chen y luego señaló silenciosamente a Sophie que lo siguiera escaleras abajo. La caminata por la mansión había parecido una marcha hacia la muerte. Ahora estaban frente a frente a través del escritorio, la caja de música entre ellos como evidencia en un juicio. «Habla», dijo Adrien. Su voz estaba fría, vacía del calor que a veces había visto cuando hablaba con Laia. Este era el hombre para quien Marco trabajaba, el hombre que otros temían. La boca de Sophie estaba seca. Mi padre era el detective James Martínez, policía de Chicago, pero trabajaba asignaciones especiales en todas partes. Murió hace 11 años, oficialmente en un tiroteo relacionado con pandillas, pero encontré su cuaderno. Estaba trabajando en un encargo de protección el 15 de marzo del 2019. La misma noche en que su esposa murió. La expresión de Adrien no cambió, pero sus dedos se tensaron en el apoyabrazos de su silla. Continúa. No recuerdo esa noche. Tenía 17 años. Mi padre me dijo que visitaba familia en Wisconsin, pero he estado teniendo pesadillas. Sueños sobre fuego y un accidente y un bebé llorando. Y esta noche, cuando escuché esa música, la voz de Sophie se quebró. La conocía, señor Moretti. No como si la hubiera escuchado antes. La conocía como si fuera parte de mí. Eso es imposible. Lo sé. Sophie se puso de pie bruscamente, caminando por el estudio. Sé que es imposible, pero es verdad. Y la única explicación que tengo es que yo estuve ahí de alguna manera. Esa noche del accidente. Adrien guardó silencio un largo momento, estudiándola con esos ojos de tormenta. Cuando por fin habló, su voz estaba áspera. Dime lo que ves en tus sueños. Sophie cerró los ojos, dejando que la pesadilla surgiera. Un auto negro volcado. Fuego por todas partes. Alguien gritando. Un hombre. Él gritaba. Salva al niño. Salva al niño. Y luego sirenas y un bebé llorando. Y se detuvo jadeando y alguien me detiene. Manos fuertes en mis hombros. Una voz diciendo, no mires, Sophie. No mires. La silla de cuero crujió cuando Adrien se levantó. Fue a un archivador en la esquina, lo abrió y sacó una carpeta. La dejó sobre el escritorio frente a Sophie. Este es el reporte oficial de esa noche. Léelo. Sophie abrió la carpeta con manos temblorosas. Reportes policiales, declaraciones de testigos, fotografías que no pudo mirar muy de cerca. Sus ojos recorrieron el texto buscando el nombre de su padre. Ahí, listado como primer respondiente. El detective James Martínez llegó a la escena a las 11:47 p.m. Él estuvo ahí, susurró. Estuvo más que ahí. Adrien sacó un segundo archivo, más delgado.
Esto es lo que reuní después de gente que me debía favores. Tu padre no fue el primer respondiente. Ya estaba en la escena porque había estado siguiendo el auto de mi esposa. Me había advertido 2 días antes que alguien planeaba matarme. No le hice caso. Le dije que podía manejar mi propia seguridad. La voz de Adrien se quebró apenas. María conducía mi auto esa noche. Yo se suponía debía ir dentro. Tu padre se dio cuenta de lo que pasaba. La bomba tenía un temporizador. Sacó a Laia de su asiento 30 segundos antes de la explosión, pero María estaba atrapada. Las puertas atoradas. Él trató. Dios. Trató con todas sus fuerzas sacarla. Las piernas de Sophie fallaron. Cayó en la silla, el archivo resbalando de sus manos. Murió 3 días después, continuó Adrien, su voz plana ahora, sin emoción. Le dispararon en un callejón a 15 metros del lugar del accidente. Lo hicieron parecer un robo, pero supe que las mismas personas que mataron a María se aseguraron de silenciar al único testigo que podía identificarlos. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no fuiste tú? Porque ir a la guerra hubiera matado a más gente que amaba. Los puños de Adrien se apretaron. Porque Laia tenía 8 meses y acababa de perder a su madre. Porque tu padre me hizo prometer en el hospital antes de regresar al servicio que protegería a su hija. Que la mantendría lejos de todo esto. La cabeza de Sophie se levantó de golpe. ¿Su hija? ¿Sabía sobre mí? Sabía que James Martínez tenía una hija de 17 años en Chicago. Sabía que murió tratando de salvar a mi familia. He estado enviando dinero a tu tío cada mes por 11 años por medio de un fideicomiso anónimo. Adrien se apoyó en el escritorio, de pronto luciendo agotado. Le debía todo a tu padre. Y ahora su hija aparece en mi restaurante, se conecta con mi niña de una forma que nadie más puede y de algún modo conoce una melodía que debería ser imposible para ella. No entiendo nada de esto, dijo Sophie, su voz quebrada. Si yo estuve ahí esa noche, ¿por qué no lo recuerdo? ¿Por qué me habría llevado mi padre a algo tan peligroso? No lo sé. Adrien fue a la ventana, mirando los jardines oscuros. Pero lo voy a averiguar. Marco ha estado investigando tu pasado desde ayer. Tal vez encontró algo. Marco. Sophie se puso de pie con piernas temblorosas. Él sabe todo esto. Marco sabe todo. Él conducía el auto señuelo esa noche, el que debía haber sido bombardeado. Ha pasado 11 años tratando de encontrar a los responsables. Y ahora tú apareces conectada a todo de maneras que no tienen sentido. Él cree que soy parte de esto, terminó Sophie. Cree que vine a hacerte daño. Adrien se volvió hacia ella y por primera vez vio algo distinto al enojo en sus ojos. Dolor, confusión y quizá, solo quizá, una esperanza desesperada de que ella no fuera la enemiga. ¿Lo eres? Preguntó simplemente. No. Sophie sostuvo su mirada sin titubear. Vine a Nueva York para escapar de mi pasado, no para desenterrarlo. Tomé el trabajo en tu restaurante porque necesitaba empleo. Me conecté con Laia porque su voz se quebró. Porque sé lo que es perder a un padre, tener ese vacío adentro que nunca sana del todo. Se quedaron en silencio. 2 personas unidas por tragedias y misterios que ninguno comprendía del todo. La caja de música, dijo Sophie al fin. ¿Cómo sobrevivió si estaba en el auto? No lo sé. Me he estado haciendo esa misma pregunta la última hora. Adrien la levantó, dándole vueltas entre sus manos. Todo en ese auto quedó destruido. Los investigadores dijeron que el calor fue suficiente para derretir metal. Esto debería ser ceniza. A menos que alguien la sacara antes del fuego. Tu padre. Los ojos de Adrien se abrieron. Sacó a Laia. Tal vez tomó también la caja de música. Tal vez se la dio a alguien para devolverla. ¿A quién? ¿Y por qué terminaría en el estante de Laia años después? Antes de que Adrien pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Marco estaba en el umbral, su rostro sombrío, sosteniendo una tableta. Necesitamos hablar, dijo Marco, sus ojos fijos en Sophie. Ahora. Encontré algo que ambos necesitan ver. La forma en que lo dijo hizo que la sangre de Sophie se enfriara. Cualquiera que fuera la verdad que Marco había descubierto, Sophie sabía con terrible certeza que nada volvería a ser igual. Marco colocó la tableta sobre el escritorio de Adrien con la precisión cuidadosa de alguien manipulando una granada activa.
Sus ojos nunca dejaron el rostro de Sophie. Detective James Martínez, comenzó Marco, abriendo un archivo. Oficial condecorado por 15 años en la Policía de Chicago, especializado en protección contra crimen organizado. Muere el 18 de marzo del 2019. Oficialmente considerado un robo al azar. Hizo una pausa. Excepto que hace 3 semanas, su antiguo capitán presentó documentos para reabrir el caso. La respiración de Sophie se detuvo. ¿Qué? El capitán Raymond Martínez, tu tío, supongo, envió nueva evidencia a la Junta de Revisión. Un reporte balístico que convenientemente se había perdido hace 11 años. Resulta que las balas que mataron a tu padre coincidían con un arma usada en otras 4 ejecuciones. Todas conectadas a la familia Calibris. El rostro de Adrien se endureció. La banda de los Calibris. Estaban intentando meterse en mi territorio en ese entonces. Todavía lo están, murmuró Marco. Pero aquí es donde se pone interesante. Pasó a otro documento. Tu tío no solo entregó pruebas. También presentó una solicitud para acceder a registros sellados de protección de testigos. Específicamente, registros de marzo de 2019. La cabeza de Sophie dio vueltas. Protección de testigos. Mi padre no estaba. No tu padre. La expresión de Marco era inescrutable. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Eso es una locura. Susurró Sophie. Nunca he estado en protección de testigos. Lo recordaría. No si tenías 17 años y estabas traumatizada y los recuerdos fueron suprimidos químicamente. Marco mostró registros médicos que hicieron que el estómago de Sophie se hundiera. Hospital General de Chicago. 16 de marzo de 2019. Sophie Martínez ingresada por trauma psicológico agudo. Sedantes administrados y evaluada psiquiátricamente de emergencia. Dada de alta 3 días después al cuidado de Raymond Martínez con receta de medicamentos para la ansiedad y órdenes de terapia continua. Sophie se aferró al borde del escritorio. Fragmentos estaban saliendo a la superficie ahora. Recuerdos borrosos de habitaciones de hospital y la cara preocupada de su tío. Ella pensaba que había sido hospitalizada después de la muerte de su padre, pero la línea de tiempo estaba mal. Su padre había muerto el día 18. Ella había sido ingresada el 16, 2 días antes de que lo mataran. No entiendo, dijo débilmente. Yo tampoco. Aún así, la mandíbula de Marco se tensó. Pero tu tío sí. Ha estado tratando de llamarte durante semanas, y tú lo has estado ignorando, así que hizo algo desesperado. Marco abrió un correo. De esta mañana. Sophie lo leyó con creciente horror. Detective Harris, Policía de Chicago. Lo contacto porque tengo información sobre el incidente Martínez Moretti de marzo de 2019. Mi sobrina Sophie estuvo presente en la escena. Ella presenció la explosión. James la llevó porque sospechaba que habría problemas y quería tenerla en un lugar donde pudiera protegerla. No confiaba en dejarla sola esa noche. El trauma hizo que bloqueara los recuerdos. Pero ahora está en Nueva York trabajando para Adrien Moretti. Y creo que estar cerca de la familia está desencadenando recuerdos. Está en peligro. Las personas que mataron a James irán por ella si se dan cuenta de que puede identificarlos. Necesito su ayuda para llevarla a un lugar seguro antes de que sea demasiado tarde. Capitán Raymond Martínez. El correo había sido enviado a un detective del NYPD a las 6 de la mañana. Viene por ti, dijo Marco en voz baja. Tu tío. Contactó a alguien aquí en la ciudad. El detective Harris es de la vieja escuela, leal. Probablemente ya viene en camino para verificar tu ubicación. La mente de Sophie daba vueltas. Mi padre me llevó esa noche. ¿Por qué lo haría? Porque tenía miedo. La voz de Adrien era áspera. Me dijo que la familia Calibri había amenazado a su hija. Dijo que si no abandonaba el trabajo de protección, te harían daño. Quería tenerte cerca donde pudiera verte, donde pensaba que estaría segura. Las piezas estaban encajando, formando una imagen que Sophie no quería ver. Así que yo estuve ahí. Vi la explosión. Vi morir a tu esposa y luego. Entonces tu padre te llevó al hospital, les dijo que habías presenciado un accidente traumático y ordenó que te sedaran para suprimir los recuerdos inmediatos. La expresión de Marco se suavizó ligeramente.
Es una técnica que a veces se usa en protección de testigos. Les da tiempo a las víctimas para procesar antes de que el trauma completo llegue. Excepto que en tu caso, la supresión duró 11 años. Hasta ahora, susurró Sophie. Hasta que empecé a estar cerca de Laia, cerca de recordatorios. El cerebro es extraño, dijo Marco. El trauma se esconde hasta que se siente seguro para salir. Quizás estar con Laia, ver su dolor, creó suficiente seguridad emocional para que tus propios recuerdos comenzaran a romperse. Un golpe en la puerta del estudio los interrumpió. La señora Chin estaba en la entrada luciendo incómoda. Señor, ya llegó. Hay un detective Harris en la entrada. Dice que es un asunto urgente de la policía relacionado con la señorita Martínez. Los tres intercambiaron miradas. Está aquí, dijo Marco innecesariamente. Sophie se puso de pie con las piernas temblorosas. Necesito hablar con él. Si mi tío lo envió, si tiene información, podría ser una trampa, advirtió Marco. La familia Calibri tiene policías en su nómina. Si saben que estás empezando a recordar, entonces ya estoy muerta. Terminó Sophie. Pero si hay una posibilidad de que este detective realmente sepa algo que pueda ayudarnos a entender lo que pasó esa noche, tenemos que intentarlo. Adrien la estudió un largo momento. Luego asintió. Tráiganlo al estudio. Pero Marco y el equipo se quedan cerca. 5 minutos después, el detective Harris entró. Tenía unos 50 años, cabello gris y el rostro curtido de alguien que había visto demasiado. Sus ojos fueron directamente a Sophie, y algo en su expresión le apretó el pecho. Sophie Martínez, dijo en voz baja. Trabajé con tu padre durante 8 años. Fue uno de los mejores hombres que conocí. ¿Mi tío realmente te envió?, preguntó Sophie. Harris asintió, sacando un sobre de su chaqueta. Sí. Me pidió que te diera esto. Dijo que lo necesitarías antes de que los recuerdos regresaran por completo. Hizo una pausa, mirando a Adrien y a Marco. También me pidió que te llevara a un lugar seguro. Dijo que la chica que presenció el asesinato de María Moretti no está segura cerca de la familia Moretti. La chica que presenció. La voz de Sophie se apagó. ¿Quieres decir yo? No. La expresión de Harris era sombría. Le entregó el sobre. Me refiero a la otra chica que estuvo ahí esa noche. La que nadie conoce excepto tu padre, tu tío y Naomi. Sophie abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía granulada, claramente tomada desde lejos con un lente telefoto. Mostraba la escena del accidente, vehículos de emergencia, llamas, y en primer plano, un hombre, su padre, arrodillado junto a dos figuras. Una era un bebé en un asiento, Laia. La otra era una adolescente de cabello oscuro, el rostro lleno de lágrimas, mirando el auto en llamas. Sophie se reconoció de inmediato. Pero eso no fue lo que hizo que sus rodillas cedieran. Detrás de su padre, apenas visible entre el humo, había otra figura, una mujer tambaleándose lejos de los restos. Su ropa quemada, su rostro irreconocible. La voz de Harris era suave pero firme. Tu padre mintió en su informe. María Moretti no murió en ese auto. Alguien más murió. Y tu padre pasó los últimos 3 días de su vida intentando averiguar dónde estaba María y quien quería que todos pensaran que estaba muerta. El estudio estalló en caos. Adrien tomó la fotografía, su rostro perdiendo el color. Marco ya estaba en su teléfono, dando órdenes, y Sophie permaneció inmóvil, toda su comprensión de los últimos 11 años desmoronándose. Si María Moretti no murió esa noche, entonces ¿dónde estuvo durante 8 meses? ¿Y por qué desapareció? La fotografía cayó de los dedos de Adrien, cayendo al escritorio como una sentencia de muerte. Eso es imposible. Su voz era apenas un susurro. Identifiqué su cuerpo. Enterré a mi esposa. Enterraste a alguien, corrigió Harris. Pero los registros dentales eran inconclusos debido al daño del fuego. La autopsia fue apresurada. Y la funeraria que su familia usó tenía un historial de, llamémoslas irregularidades, hizo una pausa. La familia de tu esposa quería un ataúd cerrado. Dijeron que era por respeto. Pero ¿qué tal si alguien les pagó para que nadie mirara demasiado? La cara de Marco se volvió de piedra. ¿Quién sabía de esta fotografía? Solo el capitán Martínez y James. Fue tomada por una cámara de tráfico en la intersección.
James la obtuvo antes de que alguien más pudiera acceder a las imágenes. Estaba intentando proteger a María. Pensaba que si la gente sabía que sobrevivió, vendrían a buscarla para terminar el trabajo. Entonces, ¿dónde está ella? La voz de Adrien se quebró. Si María sobrevivió, ¿en dónde ha estado durante 11 años? ¿Por qué no regresó? ¿Por qué se fue? No pudo terminar. La mente de Sophie corría, pero un pensamiento sobresalió con claridad. Alguien quería que todos pensaran que estaba muerta, incluso tú, lo que significa que quien puso esa bomba tenía una razón para hacer desaparecer a María. La familia Calibri, gruñó Marco. Estaban intentando tomar tus operaciones. Matar a María habría desestabilizado todo. Pero ella no murió, interrumpió Harris. Y James descubrió que estaba escondida. Encontró algo, una pista, un testigo, no lo sé. Pero 3 días después de la explosión, fue a reunirse con alguien que afirmaba saber dónde estaba María. Ahí fue cuando lo mataron. La puerta del estudio estalló abierta. Uno de los guardias entró corriendo, pálido. Señor, tenemos una situación. Múltiples vehículos acercándose rápido por ambas entradas. No están en nuestra lista aprobada. Marco ya estaba moviéndose. ¿Cuántos? Al menos 6. Armados. Deshabilitaron los controles de la entrada. Se oyeron disparos afuera. El sonido seco de armas automáticas rompió el silencio de la noche. Agáchense. Marco empujó a Sophie detrás del escritorio cuando balas atravesaron las ventanas del estudio. El vidrio estalló hacia adentro, cayendo como nieve mortal. Adrien gritaba en su teléfono pidiendo refuerzos para sus hombres por toda la propiedad. Harris tenía su arma en mano, moviéndose hacia la puerta con eficiencia. Laia. La voz de Adrien se elevó sobre el caos. Ella está arriba con la señora Chen. Yo la buscaré. Sophie se movió antes de que alguien pudiera detenerla, la adrenalina sobrepasando el miedo. Sophie, espera. Adrien intentó alcanzarla, pero ella ya estaba en la puerta, corriendo hacia la escalera principal. La mansión se había convertido en zona de guerra. Más disparos desde la entrada. Gritos. El sonido de algo pesado. Un vehículo tal vez atravesando las puertas. El corazón de Sophie golpeaba mientras subía las escaleras de 2 en 2, la voz de su padre resonando en su memoria. Cuando las cosas se ponen mal, te mueves hacia las personas que amas, no lejos de ellas. La habitación de Laia estaba al final del pasillo este. Sophie entró de golpe y encontró a la señora Chen atrancando la puerta con una cómoda, Laia apretada contra su pecho. La niña estaba llorando, aterrada por los sonidos de violencia abajo. Sophie. Laia extendió los brazos hacia ella y Sophie la tomó, acercándola. Tenemos que salir de aquí, dijo Sophie. Hay otra forma de bajar. La señora China sintió, las manos temblando. Escaleras de servicio detrás del armario de ropa blanca. Llevan a la cocina. Más disparos. Más cerca ahora. Alguien estaba dentro de la casa. Sophie siguió a la señora Chun por la puerta oculta, bajando escaleras estrechas en casi completa oscuridad. Laia se aferraba a su cuello, sollozando pero intentando mantenerse callada. Llegaron a la cocina justo cuando el piso principal explotó en ráfagas de disparos. El cuarto seguro, jadeó la señora Chin, detrás de la despensa. El señor Moretti lo mandó instalar. La puerta de la cocina explotó hacia adentro. Un hombre con equipo táctico entró. Arma en alto. Sophie no pensó. Solo tomó un sartén de hierro del mostrador y lo golpeó con todas sus fuerzas. Le dio en la sien con un crujido horrible. Cayó al suelo. Váyanse. Sophie empujó a la señora Chun y a Laia hacia la despensa. Enciérrense. No habrán para nadie excepto Adrien o Marco. ¿Y tú? Los ojos de la señora Chen estaban llenos de miedo. Voy a llamar al 911. Tu padre salvó mi vida. Salvó la vida de Laia. Y le costó todo. El tiroteo había cesado. Un silencio inquietante llenó la mansión. Más aterrador que el caos. La radio de Marco crujió. Perímetro sur asegurado. Vincent Calibris bajo custodia. 4 hostiles abatidos. 2 escaparon por el bosque este. Copiado, respondió Marco. Luego a Adrien, tenemos a Vincent, pero debemos movernos. Sus refuerzos podrían llegar en cualquier momento.
Pero Adrien no escuchaba. Miraba a María como si fuera un fantasma. No podía decidir si abrazarla o exorcizarla. 11 años, susurró. 11 años. María, ¿tienes idea de cómo fue eso? Ver a nuestra hija negarse a hablar, negarse a comer, negarse a vivir porque creyó que te había perdido. Lo sé, sollozó María. Lo sé, y me ha destruido cada día. Pero pensé que si me mantenía lejos, ambos estarían a salvo. Que Laia podría tener una vida normal, incluso sin mí. Ella no tuvo vida. La compostura de Adrien se rompió por completo. Dejó de ser una niña el día en que tú moriste. Y ahora apareces. Entras a mi casa durante un ataque. La aterras. Vine porque Vincent me encontró. La voz de María subió. Descubrió que estaba viva. Dijo que vendría aquí esta noche para terminar lo que su padre comenzó. Matarte. Matar a Laia. Matar a cualquiera que pudiera testificar sobre el bombazo. Tenía que advertirte. Tenía que intentar salvarla. Sofía sintió a Laia temblando contra sus piernas y se arrodilló, tomando a la niña en sus brazos. Hila, mírame. Estás a salvo. Lo prometo. Quiero que se vaya, susurró Laia, con la cara enterrada en el hombro de Sofía. Ella no es mi mamá. Las mamás no se van. Las palabras fueron un cuchillo en el corazón de María. Sofía lo vio. Vio a la mujer desmoronarse bajo el peso del rechazo de su hija. Quizá, dijo Sofía suavemente, todos vamos a algún lugar seguro juntos, lejos de aquí. Y luego, cuando todos estén tranquilos, resolvemos esto. Marco asintió. Tengo una casa segura en Connecticut. Segura, fuera de la red. Podemos llevar al detective Harris también. Necesita atención médica. Adrien miró entre su esposa muerta y su hija traumatizada, su expresión indescifrable. Finalmente, asintió. Iremos juntos, todos. Pero María, su voz se volvió fría. Cuando esto termine, cuando nuestra hija esté a salvo, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre los 11 años que nos robaste. María asintió, incapaz de hablar entre lágrimas. Se movieron rápido, Marco coordinando la caravana, guardias asegurando los vehículos, Harry siendo cargado con cuidado en una SUV a pesar de sus protestas. Sofía cargó a Laia, quien se negó a soltarla, negándose a mirar a la mujer que decía ser su madre. Mientras se alejaban de la mansión en llamas, los hombres de Vincent habían iniciado incendios antes de ser sometidos. Sofía miró el humo elevarse contra el cielo nocturno y pensó en el sacrificio. Su padre había dado su vida protegiendo el secreto de una mujer. María había renunciado a su familia para mantenerlos a salvo. Adrien había pasado 11 años criando a una hija solo, cargando un dolor que no podía compartir. Y Sofía había caminado a ciegas hacia todo esto, arrastrada por fuerzas que no entendía para salvar a una niña que necesitaba ser salvada. En el espejo retrovisor, la propiedad Moretti desapareció entre llamas y oscuridad. Todo lo que habían conocido era cenizas ahora, pero de las cenizas, pensó Sofía, a veces podían crecer cosas nuevas. Si sobrevivían lo suficiente para sembrar las semillas. La casa segura era una cabaña modesta escondida en los bosques de Connecticut. Nada como la grandeza de la mansión Moretti. Sofía encontró a Adrien en el porche al amanecer, mirando la neblina elevarse entre los árboles. No había dormido. Ninguno lo había hecho. Adentro, Laia finalmente dormitaba inquieta en un sillón envuelta en cobijas. María estaba sentada en una silla en la esquina, solo observando a su hija respirar, sin atreverse a acercarse. El detective Harris estaba estable, su hombro vendado, descansando en una de las habitaciones. Marco coordinaba la seguridad desde la cocina, su teléfono nunca saliendo de su mano. Necesitamos hablar, dijo Sofía en voz baja, uniéndose a Adrien en los escalones del porche. Él no la miró. ¿Sobre qué parte? ¿Mi esposa muerta estando viva? ¿Tu padre muriendo para protegerla? ¿Tú siendo la testigo que pudo haber evitado todo esto si hubieras recordado antes? La acusación dolió porque una parte de ella había pensado lo mismo. Tenía 17 y estaba traumatizada. No podía controlar lo que mi cerebro bloqueó. Lo sé. La voz de Adrien se suavizó. Lo siento. Eso no fue justo. Se sentaron en silencio, mirando el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro.
hermoso e indiferente al sufrimiento humano. Mi padre vino aquí una vez, dijo Sophie de pronto. A Nueva York, quiero decir. Unos 6 meses antes de morir. Me dijo que era una conferencia de trabajo, pero estuvo fuera 3 días y volvió diferente, más callado, como si cargara algo pesado. Estaba visitando a María, dijo Adrien, asegurándose de que estuviera a salvo. Marco encontró los registros. Tu padre rentó un auto, manejó a un pequeño pueblo en el norte de Nueva York donde María se escondía. Se reunieron 2 veces. La segunda vez él le llevó fotografías de Laia. La garganta de Sophie se apretó. Nunca me lo dijo. Te estaba protegiendo. Si no lo sabías, no podían usarte como presión. Adrien finalmente la miró, con sus ojos grises agotados. Tu padre entendió algo que yo apenas estoy aprendiendo. A veces amar significa dejar ir, incluso cuando te destruye. La puerta del porche se abrió. María salió, moviéndose con cuidado, como si pudiera romper la frágil paz. Miró entre ellos, luego se centró en Adrien. ¿Podemos hablar, por favor? Adrien se puso de pie, y por un momento, Sophie creyó que él se negaría. Luego asintió y caminó bajando el porche hacia un sendero que llevaba al bosque. María siguió. Sophie los vio desaparecer entre los árboles. 2 personas que alguna vez se habían amado, ahora extraños unidos por la tragedia, y una hija que no recordaba el rostro de su madre. Van al cementerio viejo, dijo Marco apareciendo en la puerta con café. Le entregó a Sophie una taza. A media milla por ese sendero. Es donde fueron enterrados los dueños originales de la propiedad. Lugar tranquilo. Bueno para conversaciones difíciles. Sophie probó el café amargo. ¿La perdonará? ¿Importa? El perdón no deshace 11 años. Marco se apoyó en la barandilla del porche. Pero quizá te permita dejar de cargar el peso de esos años. Adrien y María estaban entre lápidas desgastadas, nombres borrados por el tiempo y el clima. El sol de la mañana se filtraba por las ramas de los robles, salpicando todo de luz y sombra. No sé cómo hacer esto, dijo María al fin. No sé qué decir para que algo de esto esté bien. Nada lo hace estar bien. La voz de Adrien era firme, pero le temblaban las manos. Me dejaste, María. Me dejaste creer que estabas muerta. Permitiste que Laia creciera creyendo que su madre la había abandonado. Pensé que las estaba salvando a ambas rompiéndonos. Adrien se volvió para mirarla de frente. Laia dejó de hablar. ¿Lo sabías? Durante 8 meses después de que murieras. No decía ni una palabra. Los doctores dijeron que era trauma. Pensé que también la estaba perdiendo. El rostro de María se quebró. Lo siento mucho. Creí que estaba tan segura de que si seguía muerta, la familia de Vincent las dejaría en paz, que tú podrías seguir adelante, encontrar a alguien más, darle a Laia una vida normal. No hay seguir adelante después de ti. La compostura de Adrien se rompió por completo. Eras mi esposa, la madre de mi hija, la única persona que me hacía querer ser mejor que lo que mi familia hizo de mí, y simplemente desapareciste. Porque te amaba. María dio un paso más cerca, desesperada. Porque el padre de Vincent me mostró fotos de lo que le hacen a las familias que no cooperan. Porque no podía verlos hacerte daño a ti o a Laia. Así que tomé una decisión. Quizá la decisión equivocada, pero era lo único que tenía. Adrien guardó silencio un largo momento, mirando una lápida de 1847. Esposa y madre, decía la inscripción. Amada y recordada. James Martínez murió protegiendo tu secreto, dijo en voz baja. Murió para que algún día Laia pudiera recuperar a su madre. Y aún así te mantuviste escondida durante 11 años. Incluso después de que la amenaza fuera eliminada. Estaba aterrada, susurró María. Aterrada de que si volvía, todo comenzaría de nuevo. Que alguien me usara para hacerles daño. Y luego pasó el tiempo, años. ¿Cómo regresas de entre los muertos después de tanto? ¿Cómo le explicas a tu hija que elegiste quedarte lejos? Adrien sacó algo de su bolsillo. Una fotografía maltratada, bordes desgastados de tanto tocarla. Se la tendió a María. Mostraba a Laia de unos 3 años, riendo en un parque, con la cara manchada de helado. Esto es lo que te perdiste, dijo Adrien con la voz quebrándose. Su primer día de escuela, cuando aprendió a andar en bicicleta,
cada pesadilla donde lloraba por una madre que no estaba. Cada cumpleaños donde me preguntaba por qué la dejaste. Hizo una pausa, encontrando los ojos de María. Pero esto es lo que estoy aprendiendo. Estando aquí entre estas tumbas, aferrarme al enojo no traerá de vuelta esos años. No sanará. Solo crea más tumbas. María lloraba abiertamente ahora. No espero perdón. Solo quiero una oportunidad. Cualquier oportunidad para conocer a mi hija otra vez. Adrien miró hacia la cabaña, apenas visible entre los árboles. Ella no te recuerda. Eres una extraña para ella. Y la confianza toma tiempo para construirse. Tiempo que tú tiraste. Lo sé, pero Sofie. La expresión de Adrien se suavizó un poco. Sofie alcanzó a Laia cuando nadie más pudo. Y si tu hija me enseñó algo, es que la familia no siempre tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con quién está, quién se queda. Miró a María a los ojos. No digo que te perdono. Digo que estoy dispuesto a intentarlo por Laia porque ella merece conocer a su madre. Aunque yo todavía esté enojado con la mía. María asintió, las lágrimas cayendo por su rostro. Pero María, si vuelves a desaparecer, si la vuelves a someter a ese dolor, no lo haré. Lo juro por mi vida, no lo haré. Estaban en ese cementerio de desconocidos, rodeados de personas que habían amado y perdido y habían sido olvidadas por todos excepto por las piedras que marcaban su paso. Y lentamente, con cuidado, como tocando algo que podría romperse, María tomó la mano de Adrien. Él se la dejó tomar. Volvemos juntos, dijo. Le contamos a Laia la verdad. Toda. Y dejamos que ella decida qué pasa después. Pero no presionas. No exiges. Te ganas tu lugar de vuelta en su vida. El tiempo que sea necesario, acordó María. Regresaron por el bosque mientras el sol subía más alto. Dos personas tratando de encontrar el camino de regreso de la muerte a la vida. Detrás de ellos, las viejas tumbas se mantenían como testigos silenciosos. Y quizá, pensó Sofía al verlos emerger tomados de la mano, quizá así empezaba la sanación. No con perdones dramáticos ni entendimientos perfectos, sino con una simple y difícil decisión de seguir avanzando juntos. Incluso cuando el camino era imposible de ver. Un año después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la vigna, iluminando motas de polvo que danzaban en la luz. El restaurante se veía distinto ahora, más luminoso. Las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por otras ligeras. Fotografías adornaban las paredes, pero no eran retratos de poder e intimidación. Eran recuerdos. La sonrisa chimuela de Laia. Sofía cubierta de harina por un desastre de repostería. Incluso una de Marco intentando decorar un pastel de cumpleaños con la concentración de alguien desactivando una bomba. Y en un lugar de honor cerca del atril, dos fotografías colgaban lado a lado en marcos iguales. El detective James Martínez en su uniforme, sonriendo a la cámara con la tranquila confianza de un hombre que conocía su propósito. María Moretti, joven y radiante, sosteniendo a la recién nacida Laia con la ferocidad protectora que solo las madres entienden. Un homenaje a quienes sacrificaron todo por amor. Sofie, la albahaca se está quemando. Sofie volvió a la realidad de golpe, girando hacia la cocina donde efectivamente el humo empezaba a salir de un sartén. Lo retiró del fuego riéndose de su propia distracción. Crisis evitada. Laia apareció en la entrada de la cocina con un delantal de chef en miniatura que hacía juego con el de Sofie. A los 7 años había crecido 3 pulgadas y perdido la mayor parte de su timidez, aunque la tristeza aún aparecía a veces. Sanar, había aprendido Sofie, no era lineal. Es la tercera vez esta semana que quemas la albahaca, dijo Laia con la exasperación cariñosa de alguien que se había nombrado su guardiana. Daddy dice que si sigues así, te va a prohibir entrar a la cocina. Tu daddy puede intentarlo, dijo Sofie despeinando los rizos de Laia. ¿Pero quién más va a hacer tu pasta favorita? Mamá puede, dijo Laia simplemente. Y el pecho de Sofie se calentó al ver lo natural que se había vuelto esa palabra. No fue inmediato. Tomó meses de terapia, de conversaciones pacientes, de que María estuviera presente todos los días sin presionar. Pero poco a poco, la memoria y la confianza comenzaron a reconstruirse. María apareció detrás de Laia, secándose las manos con una toalla. Se veía más saludable ahora,
la desesperación demacrada reemplazada por algo más suave. Había empezado a trabajar en la cocina del restaurante 3 meses atrás, al principio solo para estar cerca de Laia, pero descubrió que realmente le encantaba. El almuerzo comienza en 20 minutos, dijo María revisando el trabajo de preparación con eficacia práctica. Sofie, ¿puedes encargarte de la estación de pasta? Yo tomo los aperitivos. Tú mandas, dijo Sofie con una sonrisa. En realidad, Adrien es quien manda, corrigió María, pero su sonrisa era cálida. Yo solo soy la sous chef que resulta estar casada con él. Recasada técnicamente. Habían tenido una pequeña ceremonia 6 meses antes, solo familia y amigos cercanos. Laia había sido la niña de las flores, esparciendo pétalos con la concentración seria que daba a todo lo importante. Sofía había sido la dama de honor de María, y Marco había sido el padrino de Adrien, luciendo profundamente incómodo en un smoking. No era perfecto. Aún había días difíciles, conversaciones duras, momentos en que el peso de los años perdidos se dejaba sentir sobre todos. Pero estaban construyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que se había destruido. Los clientes del almuerzo empezaron a llegar. Habituales que habían visto la transformación del restaurante de fachada mafiosa a negocio familiar legítimo. Adrien había pasado el último año desmantelando sistemáticamente sus operaciones criminales, trabajando con fiscales federales para derribar la estructura de poder restante de la familia Calibri a cambio de inmunidad. Vincent cumplía 15 años. El imperio de su padre estaba disperso al viento. Adrien salió de la oficina de arriba, vestido casual con jeans oscuros y una camisa, sin parecerse en nada al hombre peligroso que Sofía había conocido al principio. Había perdido la tensión constante de sus hombros, el cansancio perpetuo de sus ojos. Fue directo al mostrador donde Laia acomodaba palitos de pan en una canasta. ¿Cómo está mi chef favorita?, preguntó, besándole la cabeza. Salvando a Sofía de sí misma, anunció Laia. Casi quema la albahaca otra vez. Lo escuché. Los ojos de Adrien encontraron los de Sofía al otro lado de la cocina y él sonrió sincero y cálido. Qué bueno que la mantenemos por su personalidad. Y por mis habilidades con la pasta, gritó Sofía. No olvides esas. El día fluyó hacia la tarde, el restaurante llenándose de risas, conversación y el tintinear de platos. Sofía se movió por todo con una satisfacción que no sabía que buscaba. Chicago parecía otra vida. Su tío Ray la visitaba cada mes ahora, finalmente en paz con la verdad sobre la muerte de su hermano. El detective Harris se había recuperado por completo y a veces pasaba a almorzar, contándoles historias sobre James Martínez que Sofía atesoraba. Cuando los últimos clientes se fueron, Laia tiró del delantal de Sofía. ¿Podemos hacerlo de siempre? Sofía sabía exactamente a qué se refería. Tomó un plato de pasta primavera que había sobrado, el mismo platillo que había empezado todo, y se sentó en la cabina del rincón, el mismo rincón donde un año antes una niña silenciosa había abierto la boca y probado un bocado por primera vez. Laia se subió frente a ella y Sofía cargó un tenedor de pasta, extendiéndoselo. «Sabes que ya puedes comer sola, ¿verdad?», bromeó Sofía. «Lo sé», dijo Laia abriendo la boca de todos modos. «Pero esta es nuestra tradición». Adrien y María miraban desde la entrada de la cocina, su brazo alrededor de su cintura, ambos sonriendo al ver a su hija riendo con la mujer que la había ayudado a sanar. Después de que Laia tragó, tomó el tenedor y lo cargó ella misma, extendiéndoselo a Sofía. «Tu turno». Sofía se inclinó y tomó el bocado como lo había hecho cientos de veces. La pasta estaba perfecta, nada solitaria. «¿Está buena?», preguntó Laia. «La mejor», confirmó Sofía. Marco apareció con una charola de postres. Entrega especial para los monstruos de la pasta. Tiramisú hecho por el mero mero. ¿Tú hiciste esto? Los ojos de Laia se agrandaron. ¿De verdad? Bajo supervisión estricta de tu madre. Pero sí, Marco dejó los platos con una suavidad poco común. Estoy aprendiendo. Resulta que soy mejor horneando que rompiendo piernas. Eso no es difícil, dijo Adrien con sequedad, uniéndose a ellos con María. Todos se acomodaron en la cabina. Demasiada gente para el espacio, pero a nadie le importaba. Esta era su familia ahora. Complicada, rota, rearmada con piezas que no encajaban del todo, pero que de algún modo funcionaban juntas.
Laia probó un bocado de tiramisú y declaró que estaba casi tan bueno como el de su mamá, lo que hizo reír a Marco y a María sonreír orgullosa. Se quedaron allí mientras la luz de la tarde se convertía en oro del atardecer, hablando de nada importante. La próxima obra escolar de Laia. El intento desastroso de Marco por hacer pan.